Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a hablar el día de hoy es antimicóticos, pero antes de hablar como tal de los fármacos, es fundamental entender por qué estos son tan complejos de desarrollarse. A diferencia de las bacterias, los hongos son organismos eucariotas. ¿Y esto qué quiere decir? Que son organismos que se parecen mucho a nuestras células, que van a compartir estructuras, organelos e incluso algunos procesos metabólicos. Es por esto que el proceso farmacológico es muy limitante, ya que los fármacos que funcionen contra los hongos a la larga pueden ser tóxico para nuestras células y dañarlas. A pesar de estas similitudes, hay algunas diferencias de los hongos que son las que se han venido estudiando a través de los años y las que hoy denominamos blancos terapéuticos, que es donde van a actuar los fármacos. Entonces tenemos que en los hongos la pared celular va a estar formada por la beta 1,3 glucanos y la quitina. Esto hace que la pared celular sea mucho más rígida y mucho más estable. Este va a ser un blanco terapéutico para las equinocandinas como es la caspofungina. La caspofungina lo que va a hacer es inhibir la síntesis de glucanos, entonces la pared va a perder esa estabilidad y se va a ocurrir la lisis celular. También tenemos la membrana celular. La membrana celular de nosotros está compuesta por colesterol. En cambio, la membrana celular de los hongos está compuesta por el ergosterol. Este va a ser un blanco terapéutico para los polienos como son la anfotericina B y las alinaminas. A grandes rasgos, lo que hace la anfotericina B es hacer poros que atraviesan la membrana y va a producir un equilibrio electrolítico sobre la célula, causando su lisis celular. En cuanto a la síntesis de ADN y ARN, eh, los hongos tienen una enzima específica que es la citosina de aminasa. Este va a ser un blanco terapéutico para la flucitosina. La flucitosina lo que hace es unirse a la citosina de aminasa y esta la va a convertir en el 5-fluorouracilo, que ya es su forma activa, y va a empezar a hacer su mecanismo de acción. Y en cuanto a los microtúbulos, los hongos tienen algo que se denomina tubulina fúngica, que es donde va a actuar la grisofulvina. Entonces empezamos con la flucitosina. En cuanto a su mecanismo de acción, esta en la pared va a tener una proteína de transporte que la va a ayudar a entrar a la célula. Esta se denomina permeasa de citosina. A través de esta entra la flucitosina hacia el interior de la célula y aquí esta por sí sola pues no va a ser activa. Entonces la deaminasa de citosina la convierte en 5-fluororacilo y esta es su forma activa. Esta se convierte en dos metabolitos activos, que es el FUTP y el FDUMP. El FDUMP es el que se va a unir irreversiblemente a la timedilsintetasa y esta impide la conversión del DUMP al DTMP, que esto lo que va a hacer es la inhibición de la síntesis de ADN, pues impidiendo que el hongo se siga replicando. En cuanto a y también el FUTP lo que hace es unirse al ARN, impidiendo la producción pues, de proteínas. En cuanto a los mecanismos de resistencia, tenemos la pérdida o alteración de la permeasa de citosina. Esto lo que va a hacer es impedir que la flucitosina entre a la célula, entonces este no va a poder hacer su función. En cuanto a la mutación o deficiencia de la citosina de aminasa, la flucitosina va a quedar en su forma inactiva y no se va a poder convertir. Y también vamos a tener las alteraciones en la timidilato sintetasa, ya que si la síntesis de ADN pues, se sigue dando, el hongo se va a seguir replicando. En cuanto a su absorción, es completamente oral, se unan más del 90% de las proteínas. Su distribución penetra muy bien el líquido cefalorraquídeo, el humor vitrio y el líquido peritoneal. Y su eliminación es completamente renal. La vida media de esta va a ser de 3 a 6 horas. En cuanto a sus usos clínicos, tenemos que este actúa en infecciones sistémicas, entonces va a actuar en la candidiasis sistémica, en la meningitis criptococócica y en la cromoblastomicosis. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos a la mielosupresión como la trombocitopenia o neutropenia, los gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea, y hepatotoxicidad que se va a dar con una elevación leve de las transaminasas, y una neurotoxicidad que se puede presentar con ataxia o confusión mental. En cuanto a las contraindicaciones, este fármaco no se lo puede administrar en mujeres embarazadas ya que puede ser teratogénico, en personas que presenten anteriormente una neutropenia o trombocitopenia, ya que esta puede empeorar, y la insuficiencia renal, debido a que como su excreción es netamente renal, pues si ya hay un fallo en los riñones, estos metabolitos tóxicos se van a acumular y pues nos puede generar una nefrotoxicidad.
En cuanto a la dosis terapéutica, en los adultos va a ser de 100 a 150 microgramos, kilogramos día, vía oral, pero si se lo va a administrar por vía intravenosa va a ser en 4 dosis divididas. En niños va a ser de 50 a 150 miligramos, kilogramos día, y la duración va a ser de 4 a 6 semanas en general. Pero cuando ya hablamos de cada uno de sus usos clínicos, en la meningitis criptococócica va a ser de 2 semanas, en la candidiasis sistémica de 2 a 4 semanas y en la cromoblastomicosis va a ser de 8 semanas. Por lo general, esta se la utiliza en una monoterapia, solo se utiliza la flucitocina, pero en la cromoblastomicosis la vamos a utilizar en una terapia combinada junto con la anfotericina B. En cuanto a la grisofulvina, en su mecanismo de acción, esa va a actuar directamente en los microtúbulos. Esto lo va a usar la célula para poder dividirse durante la mitosis. Estos van a estar formados por tubulinas y en los hongos vamos a encontrar una tubulina específica que es la tubulina fúngica. Aquí es donde actúa la grisofulvina. Entonces la grisofulvina se une a la tubulina fúngica y lo que van a hacer es eh, interrumpir el ensamblaje de los microtúbulos, impidiendo la formación del uso mitótico y bloqueando la síntesis de ADN en la fase M de la mitosis, que sería la metafase. Entonces esto impide pues que el hongo se siga dividiendo y se siga replicando. Una característica importante de la grisofulvina es que esta tiene una afinidad con la queratina y esto se va a empezar a acumular en las células precursoras de queratina que van a estar en las uñas, en la piel y en el cabello, haciendo que el tejido nuevo que crezca en estos sitios crezca protegido frente a una nueva reinfección fúngica. En cuanto a su absorción, es también netamente oral y se recomienda administrarla con alimentos grasos, ya que esta mejora su biodisponibilidad a nivel del intestino. Su distribución, pues por la afinidad que tiene con la queratina, va a penetrar muy bien en los tejidos queratinizados, como en los folículos pilosos y en la capa córnea de la piel. Su eliminación va a ser por bilis, principalmente por las heces, y en menor cantidad por la orina. Su metabolismo va a ser hepático y también es un inductor de enzimas hepáticas como la CYP3A4 y la CYP450. Esto es lo que hacen es aumentar el metabolismo de otros fármacos porque utilizan la misma vía. Entonces, fármacos como son los anticonceptivos o la warfarina, entonces se recomienda pues que los pacientes que estén tomando estos anticonceptivos no administrarles la grisofulvina, ya que en los anticonceptivos pues va a reducir su eficacia y en la warfarina lo que va a hacer es aumentar su metabolismo. La vida media de esta es de 9 a 24 horas, lo que nos permite hacer una dosificación diaria. En los efectos adversos tenemos los neurológicos como confusión, ataxia, cefalea, cutáneos como el rash, la fotosensibilidad, el prurito, gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea, y toxicidad hepática leve que se va a dar por una elevación leve de las transaminasas. En cuanto a sus usos clínicos, pues como por la característica que les mencioné, esta va a ser usada en tiña capitis, tiña unguial, tiña corporis o pedis, y en sus contraindicaciones tenemos no darlo tampoco en mujeres embarazadas porque puede ser teratogénico, en personas que hayan presentado porfiria y en personas con hepatopatías activas. En cuanto a su dosis, en adultos va a ser de 500 a 1000 microgramos días vía oral, en niños de 10 a 20 microgramos kilogramos día, y la duración va a ser de 6 a 12 semanas cuando se trata de piel y cabello y de 6 meses cuando es en uñas. En cuanto a los polienos, se compone de la anfotericina B y la nistatina. En cuanto a la anfotericina B, esta va a actuar directamente en el ergosterol. Entonces aquí observamos una membrana fúngica normal donde vemos los ésteres de ergosterol impregnados en ella. Cuando al paciente se le administra la anfotericina B, esta va a llegar a la membrana celular y va a reconocer el ergosterol. Estos van a empezar a formar canales que van a atravesar la membrana, produciendo que salgan iones como son el sodio, el potasio, el magnesio, y va a causar un desequilibrio osmótico produciendo la lisis celular. Este es un mecanismo, pero también puede actuar haciendo un secuestramiento de ergosterol. Lo que va a hacer aquí es empezar a extraer el ergosterol de la membrana
Y como el ergosterol es el que le sirve para darle la permeabilidad y la rigidez a la membrana, esto se pierde y por ende pues la membrana queda mucho más frágil y se puede romper. En cuanto a los mecanismos de resistencia, tenemos la reducción del contenido total del ergosterol en la membrana. Esto se debe a que los hongos van a modificar enzimas de su síntesis con mutaciones de la ERG2 o de la ERG3. Entonces la anfotericina pues no va a tener la misma afinidad por esto. También tenemos la alteración estructural del ergosterol, que esta se da más a nivel químico, con cambios a nivel de los doble enlaces o de los grupos hidroxilo. Y un aumento de esteroles alternativos, donde se va a cambiar el ergosterol por el fecosterol o episterol, y estos no tienen la misma afinidad por la anfotericina. Y la inducida por exposición prolongada. Esta se da en pacientes inmunosuprimidos, donde se les ha venido dando el medicamento y los hongos empiezan a hacer mutaciones donde el ergosterol pues no va a tener la misma afinidad por la anfotericina B. En cuanto a su farmacocinética, esta solo se la puede administrar por vía intravenosa y se lo debe hacer lento. Tiene una buena unión a las proteínas del 90 al 95%, una vida media de 15 días. No va a penetrar bien líquido cefalorraquídeo ni humor vítreo, por eso no se lo den infecciones sistémicas. Y tiene una eliminación principalmente hepática y por la vía biliar. Esta va a tener diferentes presentaciones. El dexociclato va a ser administrado de 0,3 a 1 miligramos kilogramos día, la anfotericina B liposomal de 3 a 5 miligramos kilogramos día y el complejo lipídico de 5 miligramos kilogramos día. Bueno, la anfotericina B está indicada en infecciones fúngicas que son mucho más graves, muchas de ellas llegan a ser potencialmente mortales. Entre ellas encontramos la criptococosis, especialmente la meningitis que está dada por Cryptococcus neoformans en pacientes inmunodeprimidos. También la aspergilosis diseminada cuando ya hay un compromiso pulmonar o sistémico, la leishmaniasis visceral y la mucormicosis. Siguiente, por favor. Bueno, la anfotericina B tiene una fama de ser muy tóxica y entre sus efectos adversos encontramos la fiebre, escalofríos, hipotensión, náusea, vómito. Puede llegar a causar nefrotoxicidad hasta en el 80% de los pacientes, también anemia por una disminución de la producción de la eritropoyetina a nivel renal y una hipocalemia severa. Está contraindicado en pacientes embarazadas y también aquellos que cursan con una afección renal. Y en cuanto a sus interacciones, pues aumenta el riesgo de un daño renal en caso de que se combine con medicamentos como los aminoglucósidos, la ciclosporina y la vancomicina. Y también hay un efecto sinérgico en caso de que se administre junto con la flucitocina. Bueno, para la anistatina, pues también corresponde al grupo de los polinos. Estructuralmente es muy parecida a la anfotericina, ya que ambos pues, son tanto macrocíclicos como poliénicos. Y su mecanismo de acción es básicamente el mismo. Se une al ergosterol, que es el componente de la membrana celular fúngica, se crean poros y esto favorece a que se aumente la permeabilidad y finalmente va a haber una fuga tanto de electrolitos como de componentes intracelulares hasta provocar la muerte celular fúngica. Esta pues solamente tiene un uso tópico y oral. En cuanto a sus usos clínicos, pues la candidiasis oral o de Muget, que está dada en pacientes que sean lactantes, en ancianos o inmunodeprimidos. También la vaginitis candidiásica en pacientes que tienen una alta recurrencia o resistencia a soles tópicos y la dermatitis de pañal. La anistatina en general es muy segura, sus efectos adversos pues son leves, como por ejemplo la náusea, sabor amargo oral, rash y irritación local. Y en cuanto a sus dosis y su presentación, encontramos la suspensión oral, se administran 100.000 unidades internacionales 4 veces al día y se le debe explicar al paciente que para el consumo es importante que primero consuma la anistatina, enjuague bien su boca con esta suspensión y posteriormente la degluta, esto con el fin de que pues, se logre tanto un efecto local a nivel de la mucosa oral y también en el tracto gastrointestinal en caso de que también haya una colonización por cándida. Y también tenemos la presentación tópica por crema u óvulo, también se administran 100.000 unidades internacionales 1 o 2 veces al día. Para las equinocandinas, a ellas corresponde la caspofungina, la micafungina y la nidulafungina. Estos son unos antifúngicos que fueron desarrollados ya para infecciones fúngicas que son mucho más graves y su mecanismo de acción es inhibiendo la enzima
beta 1,3 glucano sintasa. Esta se va a encargar de sintetizar el glucano, que es un polisacárido estructural vital para la membrana celular del hongo. Entonces, si no hay glucano, lo que pasa es que se pierde la rigidez de la pared y finalmente se va a volver esta célula osmóticamente inestable y muere finalmente. Esto pues las vuelve fungicidas contra la cándida como la Candida albicans y fungistáticos contra el aspergillus. En cuanto a su farmacocinética, pues solo se administra por vía intravenosa porque no se absorben por vía oral. Tiene una alta unión a proteínas, dada del 95 al 99%, una eliminación hepática que es lenta y una vida media de 10 a 15 horas. Y esto lo que hace es permitir una dosis única diaria. Debido a esta farmacocinética de las equinocandinas, pues estas son muy útiles en pacientes que se encuentran críticos, especialmente que están en UCI o tienen insuficiencia renal. Para sus dosis, la caspofungina 70 miligramos intravenoso, la micafungina 100 miligramos día y la nidolefungina 200 miligramos intravenoso. Se debe realizar un ajuste con la caspofungina en caso de que el paciente curse con una hepatopatía, entonces a ellos se les administrará solamente 35 miligramos al día. Las equinocandinas están indicadas de primera línea para una candidemia o la candidiasis esofágica o invasiva. La caspofungina o micafungina en una aspergilosis refractaria y de profilaxis en un trasplante de médula ósea se va a administrar la micafungina. Y para sus efectos adversos, fiebre, rash, prurito, un aumento de enzimas hepáticas, una hipocalemia leve y también puede provocar una flebitis local en caso de que se administre con infusión muy rápida. Sus interacciones, la caspofungina va a tener unos niveles reducidos en caso de que se administre junto a medicamentos como la rifampicina, la carbamazepina o la dexametasona, ya que estos son inductores enzimáticos hepáticos. Y por el contrario, la micafungina va a aumentar los niveles de sirolimos. Es por esto que debe ser vigilado en pacientes que han sido trasplantados. Es contraindicado en pacientes con hepatopatías graves y aquellos que presentan hipersensibilidad a estos fármacos. Y en cuanto a sus ventajas clínicas, es que tienen una baja toxicidad general, no requieren un monitoreo renal y son excelentes opciones en caso de que los pacientes se encuentren en UCI o tengan una insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Y tenemos finalmente la terbinafina, que este es el representante principal de las alilaminas, y las alilaminas van a ser un grupo que van a actuar de forma diferente tanto a los azoles y a los polienos. Es por eso que su mecanismo de acción se basa en inhibir la escualeno epoxidasa. Entonces lo que pasa es que se empieza a acumular escualeno de forma tóxica y de esta forma se va a disminuir el ergosterol. Esto va a aumentar la permeabilidad de la membrana y finalmente el hongo va a terminar muriendo. También son fungicidas potentes contra los dermatofitos y para su farmacocinética, pues solo se va a administrar por vía oral o tópica, se van a acumular tanto en piel, uñas y grasa subcutánea y esto explica su eficacia en infecciones como la onicomicosis. Tiene metabolismo hepático y tiene también una eliminación tanto renal como biliar. Su vida media terminal, o sea, en tejidos, va a ser de 200 a 300 horas. Esto pues permite que se pueda administrar una dosis oral diaria. Su dosis oral estándar es de 250 miligramos al día durante 6 semanas en caso de que la infección sea en piel, pero va a durar 12 semanas si la infección es en uñas. Y de forma tópica, el 1% se va a aplicar 1 o 2 veces al día y el tratamiento va a durar de 1 a 4 semanas. La vamos a usar en dermatomicosis extensa que sea resistente a los azoles, en onicomicosis y en tiña corporis, pedis o cruris. En cuanto a las interacciones, pues inhibe la CYP2D6. Esto va a aumentar los niveles de los antidepresivos tricíclicos y también de los beta bloqueadores y el tamoxifeno. Y también es importante pues indicarle al paciente que no debe consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con las alilaminas porque hay un alto riesgo de hepatotoxicidad. Siguiente, por favor. Entonces, entre sus efectos adversos, inicialmente la hepatotoxicidad, es por esto que es obligatorio que se controlen las enzimas hepáticas antes y durante el tratamiento. Y también van a haber alteraciones del gusto como la disgeusia y también náusea, reacciones cutáneas como el rash, urticaria y fotosensibilidad y la neutropenia, que si bien es muy rara, en caso de que se presente, pues llega a ser muy grave. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática o renal
También en el embarazo, porque ya estudios han demostrado que hay un riesgo teratogénico y tampoco se debe administrar en pacientes que tengan lupus o psoriasis, ya que puede exacerbar tanto signos como síntomas. Gracias. Bueno, muchas gracias por parte de los compañeros, aportes, dudas, preguntas. No, profe. ¿Ningún aporte? Bueno, entonces, complementando un poquito, ok, ampliaron bastante, o de una manera bastante importante o el grupo de los antimicóticos que están relacionados principalmente contra los principales agentes que inducen la infección o son patógenos para el humano. Recordemos que la cándida es el patógeno micótico que afecta obviamente o que genera la mayoría de las patologías, digámoslo así, de tipo infeccioso en este orden. El criptococo, formans, otras variantes que afectan principalmente nuestro sistema nervioso central. En general, las patologías micóticas en la mayoría de las presentaciones son simples, o sea, generalmente se limitan a tejidos tegumentarios, piel, uñas, tejido celular subcutáneo. Generalmente no ocasionan un componente sistémico. Como ustedes habrán leído, si es que lo hicieron, obviamente, entenderán que las micosis sistémicas están directamente relacionadas con el impacto o la presencia de patologías o estados que puedan llevar a una inmunosupresión sistémica. Y esto obviamente va a facilitar la diseminación o la presentación de este tipo de patologías ya de una manera mucho más marcada o mucho más fuerte. En este orden de ideas, como ustedes lo mencionaron, hay varias alternativas para el manejo de las micosis, dependiendo obviamente su ubicación, su sistematización o su proliferación y obviamente en el estado clínico del paciente. Generalmente las presentaciones son variadas, tenemos presentaciones orales de uso tópico y las de administración endovenosa. Cuando generalmente nosotros hablamos, ejemplo, del aspergillus o el criptococo, que afectan principalmente pulmón, sistema nervioso central y otras áreas orgánicas, estos están relacionados a terapéuticas mucho más largas, mucho más complejas en tiempo, que pueden estar oscilando entre las 3 hasta las 6 semanas aproximadamente de terapéutica. Esto obviamente debe hacerse de manera intrahospitalaria, teniendo en cuenta la alta tasa de mortalidad que tienen este tipo de patologías. Como lo mencionaron de una manera importante, muchos de estos antifúngicos, la gran mayoría, uno de los efectos más importantes secundarios son la hepatopatía o la disfunción hepática, que pueden generar, obviamente, así sea dosis medias, pero obviamente los tiempos son largos. Por eso lo importante en este tipo de pacientes es siempre, antes de iniciar una terapéutica, se debe especificar básicamente el estado clínico previo del paciente y hacer el control periódico durante la terapéutica, teniendo en cuenta, como ya lo mencionamos, la altísima tasa de complicaciones o efectos secundarios a nivel hepático, ya que la mayoría o el porcentaje mayor se metaboliza a nivel hepático. Y por ende, pues tenemos algunos, entre ellos la anfotericina B, que se deja en estados ya muy específicos o refractariedad en muchos de estos casos, ya que sus efectos son supremamente importantes, me refiero a nivel nocivo. Por ende, siempre vamos a utilizar antifúngicos de mediana o mínima, digámoslo así, riesgo de complicación, como podemos tener el fluconazol, el miconazol, otros alternos como la caspofungina, pero siempre teniendo en cuenta el estado previo, estado sistémico y obviamente la evolución clínica durante la terapéutica.
Siempre se deben dosificar teniendo en cuenta edad. En los niños las dosis deben ser mucho menores, obviamente por su condición y su índice de masa corporal. Edades extremas, ya hablamos de los más pequeños a los más ancianos, obviamente por su adherencia y por su riesgo en efectos nocivos. Siempre se debe tener en cuenta estos factores. Tener en cuenta de igual manera que los paneles micóticos que se deben realizar en estos pacientes deben ser importantes, aunque no siempre. Se dice que solo el 15 al 20% pueden tener los paneles de aislamiento micótico positivos. El resto realmente son empíricos, o sea, nosotros podemos sospechar o no la posibilidad de una colonización micótica y por ende debemos dar o de una manera el inicio de manera empírica esperando respuesta. En muchas ocasiones, como lo acabamos de mencionar, no tenemos una certeza absoluta de que nos encontramos ante una colonización, sobre todo en pacientes hospitalizados con comorbilidades importantes, los cuales han sido invadidos, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo, a través de tubos orotraqueales, catéteres, etcétera. Pacientes con respuesta inflamatoria persistente, obviamente etiología bacteriana inicialmente que se traten, pacientes que no responden a terapéutica, que persiste en una disfunción multiorgánica asociada a respuesta inflamatoria permanente refractaria, pues nunca debemos descartar la posibilidad y colonización de agentes micóticos. En este orden de ideas, tener en cuenta para el estado evaluativo en este tipo de tema, ya que hablamos de una gran cantidad de fármacos, entre ellos algunos que ya hablamos como los inidazoles, que también pueden ejercer algún efecto, aunque no importante. Las presentaciones con respecto a terapéutica en áreas más frecuentes de infección, el manejo antimicótico en piel, el manejo antimicótico a nivel del sistema nervioso central, el manejo antimicótico en pulmón, que son las, entre comillas, más frecuentes y las que conllevan mayor morbilidad. Entonces, centrarnos obviamente en la terapéutica a estos niveles y relacionarlos obviamente al estado clínico del paciente con factores de riesgo para inmunosupresión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta, algún aporte final? Laura está por ahí. Sí, señor. Pues como te das cuenta, faltó bastante gente, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces ya habíamos hablado la vez pasada. Entonces, el lunes analizamos el tema alterno que se va a extender para el patrón de evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, doctor. Bueno, ok, bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos, doctor. Sale